O sea, sabemos que la libertad es algo fabuloso, ¿no? O sea, nos permite decidir nuestro propio camino en la vida, ¿sí? Y probar y equivocarnos y triunfar, pero que ese destino dependa de nosotros. Ahora, en el plano económico, bueno, hay algunas como particularidades. Y la idea, como les decía, era cuáles son esas particularidades, cuáles son esos puntos que pueden definir al liberalismo, cuáles son esos puntos en donde los liberales, que saben que tenemos nuestros debates internos, pero cuáles son esos puntos donde seguramente nos vamos a poner de acuerdo todos, ¿no? Así que bueno, les cuento un poco algunos de esos puntos, ¿sí? El primer punto por el que define el liberalismo económico es que para los liberales el valor es subjetivo, ¿sí? Esto tiene una larga historia, o sea, claramente a veces se piensa que los bienes valen, ¿sí? Porque son de roble o porque son de pino, ¿sí? O la madera. ¿Por qué vale? Depende de qué tipo de madera. Claro, entonces, como si las características físicas del bien terminaran definiendo el valor de ese bien, ¿no? Otra teoría muy extendida fue la teoría del valor trabajo, ¿no? De Marx, es decir, ¿cuánto cuesta un bien? Y mirá, vale por el trabajo que tiene incorporado, ¿sí? Los economistas clásicos, ¿sí? No contemporáneos, pero digamos de la misma escuela que Marx, aunque ideológicamente pensaran diferente, tenían la idea de que las cosas valían por su costo de producción, ¿sí? Bien, la realidad es que no es así. En 1871 publica sus Principios de Economía Karl Menger y es padre, junto con otros pensadores que descubrieron lo mismo en el mismo tiempo, de lo que se llamó la revolución marginalista y el padre de la teoría subjetiva del valor. ¿Y qué dice esta teoría subjetiva del valor? Básicamente que las cosas dependen o valen por lo que la gente esté dispuesta a pagarlas. En realidad, valen de acuerdo a la necesidad que esté satisfaciendo ese bien. Si un bien X resulta que obtenerlo me salva la vida, va a valer muchísimo para mí. Voy a estar dispuesto a sacrificar un montón a cambio de tenerlo, ¿sí? No importa cuántas horas dedicaron de trabajo. Por ahí no dedicaron nada de trabajo. El agua en un oasis, ¿sí? Nadie dedicó un segundo de su trabajo en que el agua estuviera en ese oasis. Y sin embargo, a una persona que está muriéndose en el medio del desierto, eso le vale un montón, ¿sí? Así que ese es el principio. ¿Y por qué es un principio importante del liberalismo económico? El liberalismo económico también considera que los individuos tenemos que desarrollarnos en libertad y que nadie debe imponernos nada. Entonces la idea de que ese valor sea subjetivo aleja las posibilidades de intervención. Imaginemos si nosotros decimos, bueno, es que este bien, miren, este escritorio, objetivamente hemos determinado que vale 7.000 pesos, ¿sí? Esto es objetivo, entonces claro, si alguien pagara más o menos, ¿sí? Habría un espacio ahí para que alguien interviniera y dijera, no, usted se está yendo del valor objetivo, ¿sí? Entonces me restringiría mi libertad a mí de comprar lo que quiero al precio que quiero y al vendedor de vender lo que quiero al precio que quiere, ¿sí? Por eso es un principio importante, ¿sí? Del liberalismo económico tal como lo entendemos. La segunda cuestión que plantea el libro es que los intercambios voluntarios satisfacen a ambas partes, ¿no? Pilar, esto viene, bueno, desde, ahí lo cito a William Stanley Gibbons, ¿no? un autor inglés que fue uno de los primeros que postulaba esta idea de que el hombre busca maximizar su utilidad. Pero, ¿por qué los intercambios benefician a ambas partes? La respuesta es muy sencilla. Si no lo hicieran, no habría intercambio. Digamos, ¿para qué voy a ir a comprarme un café si no me voy a beneficiar con eso? ¿Sí? Entonces, si no hay un beneficio para ambas partes, no se realiza el intercambio. Todo intercambio, una vez que se está realizando, refleja que tanto comprador como vendedor creen que se van a beneficiar con eso, ¿sí? Por ejemplo, si Juan Pérez vendió dólares a 25 en mayo, en ese momento él pensaba que se estaba beneficiando, ¿sí? O pueden pensar lo siguiente, por ahí necesitaba los pesos para pagar el arreglo del auto, se benefició. Por ahí después mira hacia atrás y dice, uy, che, pero ahora está 32. Bueno, sí, perfecto, está bien. Entonces por ahí juzgará que se equivocó.
pero no quiere decir eso que el intercambio haya sido a favor de uno y en contra de otro, ¿sí? Esta idea del conflicto en el cambio no existe, porque si efectivamente se realiza, quiere decir que ambos esperaban beneficiarse, más allá de que después el resultado se juzgue correcto o incorrecto, ¿no? Así que ese también es un punto clave de entender la libertad económica. A ver, a veces se dice, bueno, no, pero no puede ser que este kilo de papas, ¿no? Que decía un político, que el kilo de papas valga $4 cuando en el supermercado de la esquina de tu casa, si en el campo cuesta 50 centavos de dólar. ¿Cómo puede ser? Alguien está explotando a los consumidores, ¿no? Como diciendo, no hay beneficio del intercambio. Acá el vendedor está abusando de los otros. Bueno, pero la realidad es que lo que hay que pensar es, ¿qué pasaría si toda esa cadena de producción, y esa cadena de transporte, y esa cadena de distribución, ¿sí?, no existiera? Y yo les recomiendo que busquen un video en YouTube que se llama El sándwich de $1.500 y 6 meses, ¿sí? Porque es la historia de un joven, ¿sí?, que decide hacer un sándwich desde cero. Dice, yo voy a hacer un sándwich desde cero. No voy a comprar harina, no voy a comprar pan, no voy a comprar lechuga, voy a hacerlo todo desde cero. Pero claro, entonces dice, bueno, para el pan necesito la harina, y para la harina necesito sembrar trigo, ¿sí? O sea, digamos, está en esa situación. Y resulta que el sándwich que se come es con un pavo o de pollo, entonces tiene que ir a la gallina está viva, o sea, digamos, implica bastante sacrificio el tema de hacerse un sándwich desde cero. Finalmente, la cuestión es que el sándwich le termina saliendo $1.500, ¿sí?, por todo lo que gasta en insumos, etc., y le tarda 6 meses. Y lo más gracioso de la película es que termina de comer el sándwich y dice, no, que estaba bien. Ni siquiera le gustó demasiado, es un desastre. Pero eso es lo que tenemos que pensar. El tipo que hace toda esa distribución, ese que los políticos odian porque el intermediario que explota a los consumidores, es el que nos está ahorrando infinitos recursos para nosotros. Porque la diferencia entre un sándwich que no debe valer más de, no sé, $2, ¿sí?, compárenlo con 1.500. ¿Cuánto nos ha ahorrado ese maldito empresario que nos quiso explotar? Nada. Las relaciones comerciales siempre van a beneficiar a ambas partes. Siempre ganan, ¿sí? Siempre ganan los dos. Así que, bien. Tercer punto del liberalismo económico. Tiene que ver con algo de esto. Tiene que ver con que para los liberales los precios son sagrados. Los precios son sagrados. Y uno ya podría entender por qué son sagrados, si viene leyendo el libro, porque bueno, los precios reflejan las valoraciones individuales sobre las cosas, ¿sí? Si yo valoro mucho algo, estoy dispuesto a pagarlo mucho. Por tanto, ese precio, digamos, refleja el deseo de cada persona. Bien. Segundo, los precios se establecen en las relaciones de intercambio. Y si las relaciones de intercambio decimos que mientras sean voluntarias benefician a ambas partes, entonces los precios deberíamos dejarlos ahí y no tocarlos, no molestarnos con ellos, sino aceptarlos como el resultado de transacciones libres y voluntarias, ¿sí? Pero con los precios hay una cuestión adicional, ¿sí? Y esta cuestión adicional nos la recordaron muy bien Hayek y Ludwig von Mises, ¿no? Ludwig von Mises debatía con los socialistas y decía, muchachos, ustedes quieren armar un sistema que no va a funcionar. Incluso describía al socialismo como algo imposible. Imposible no quiere decir que no pudiera existir en la práctica, porque de hecho tuvimos un enorme país socialista que fue socialista desde 1917 hasta 1989, ¿sí? Más allá de que tuvo que construir un muro para que la gente no se fuera, pero existió, ¿no? Existió, estaba. Bien, para imposible, entonces Mises hablaba de una imposibilidad en el sentido de que no iba a ser una economía racional, no iba a ser eficiente, no iba a poder asignar los recursos de manera eficiente. ¿Y por qué? Porque no había precios de mercado. Fíjense ustedes, si ustedes mañana dicen, me voy a construir una casa, entonces hablan con el constructor y dicen, quiero construir una casa. ¿Por qué ese constructor no les va a poner marcos de oro a las ventanas? Y porque dice, a ver, Iván me va a pagar $100.000 por la casa. Si pongo los marcos de oro solamente, cuestan $120.000. ¿Verdad?
100.000 me va a pagar, solo los marcos de oro cuestan 120.000, si le agrego todo lo demás, seguramente tengo un costo de $300.000 respecto de un ingreso de 100.000. Es decir, automáticamente la posibilidad queda descartada. Pero solo queda descartada porque existen precios de mercado. Porque vos podés con los precios de mercado hacer cálculo económico. Y el cálculo económico descarta las buenas opciones para asignar recursos de las malas opciones que asignan malos recursos. Claramente, que los marcos de las ventanas no sean de oro implica que el oro es más demandado por la sociedad para otros fines y no para hacer marcos de ventana. Bien, y Hayek vino a sostener ese argumento desde otro lado. Y le decía a los socialistas, muchachos, ustedes, pueden tener las mejores intenciones en el gobierno, ¿sí? Pero al no tener precios de mercado, les falta algo clave, que es que los precios de mercado transfieren y comunican información. Tienen información sobre qué, sobre las escaseces relativas, sobre cuáles son las necesidades reales de esos bienes y servicios, ¿sí? Cuando sube el precio del petróleo, lo que está indicando es que el petróleo se ha hecho más escaso. No importa si es que hubo una guerra, si es que hubo una inundación o si es que todos los aparatos para extraer petróleo se oxidaron. Lo que sí sabemos es que ahora es más escaso. Y eso es genial, porque a todos los productores de este mundo, ¿sí?, les está dando una señal para que vayan a producir petróleo. Si vos no tenés el mecanismo de precios, ¿qué producís? ¿Cómo sabés qué está demandando la gente? ¿Sí? No tenés ese mecanismo de transmisión de información tan importante. Entonces, en ese sentido, los precios de mercado son sagrados y son los únicos precios que hay. Los precios políticos son nada, números decretados por una autoridad que no dicen nada de nada, y ahora ya lo vamos a ver en algunos de los otros principios. Así que ese es el tercer pilar del liberalismo económico, que me da lugar para pasar al cuarto, porque si estamos hablando de los precios, vamos a poder seguir hablando de la inflación. Y para los liberales, e incluso para algunos socialistas, curiosamente, la inflación es un fenómeno monetario. La inflación es un fenómeno monetario. ¿Y por qué digo esto? Porque la inflación, si bien el último resultado de la inflación es el aumento de los precios, la inflación es un problema que tiene el dinero, no es un problema que tienen los precios, ¿sí? La inflación es un problema que tiene el dinero, es un problema de, si quieren, la calidad de ese dinero, que hace que no cumpla bien sus funciones. Y cuando decimos que es un fenómeno monetario, queremos decir que cuando hay inflación, cuando hay un aumento sostenido en el nivel promedio de los precios por largo rato, eso tiene que ver con un exceso en su cantidad. La verdad es que no hay mucha ciencia en entender eso, porque es simplemente entender la ley de oferta y la demanda, ¿sí? A mayores cantidades, dado ceteris paribus, como dicen los economistas, si nada de lo demás cambia, pero aumenta la oferta de un bien, entonces tiene que necesariamente caer su precio. Y con el dinero pasa exactamente lo mismo. Aumento la oferta de dinero, cae su precio. ¿Cuál es el precio del dinero? Es el poder de compra, es la inversa del nivel de precios. Si cae el poder de compra, si cae el precio del dinero, está cayendo su poder de compra, que es la inversa del nivel de precios, es decir, que va a terminar subiendo el nivel de precios, es decir, que la pérdida de poder adquisitivo o la caída en el valor del peso se va a ver reflejada en el aumento de la inflación. Ahora bien, esto es muy importante porque obviamente el mensaje hacia los políticos, ¿sí?, es, si hay inflación, si vos entendés que el problema es monetario y entendés que el problema no lo tienen los precios, no hay posibilidad de ir a contra los precios. Tenés que decir, hay que ir a resolver la cuestión del dinero. Está sobrando, hagamos un camino para el cual en algún momento del tiempo deje de sobrar. A menudo se dice que la inflación en realidad es parte de la codicia empresaria, ¿no? Pero acá hay un error, porque en la medida que no haya mayores cantidades de dinero en la economía, imagínense qué pasa. Viene el empresario codicioso, que vende paraguas, y dice, voy a subir el precio de los paraguas un 1000%. Ah, bueno, muy bien.
quiere subir el precio de los paraguas un 1000%. Bueno, asumiendo que la gente que tiene una demanda muy inelástica por los paraguas los sigue comprando, perfecto, pero no hay mayores cantidades de dinero en la economía, por tanto va a haber una porción de ese dinero que va a tener que ser asignada a pagar los nuevos precios de los paraguas. ¿Y qué pasa? Si el dinero que era constante viene para acá, deja de estar acá. Entonces subirán los precios de los paraguas, pero caerán los precios de los escritorios, de los pizarrones, de los sacos. ¿Sí? ¿Qué pasa con el nivel de precio? Se mantiene. ¿Qué pasa con el poder adquisitivo del dinero? Se mantiene. Por lo menos a largo plazo, a corto plazo puede haber ahí alguna cosa. A largo plazo esas cosas se van a equilibrar porque no hay mayores cantidades de dinero en la economía. Y lo mismo pasa cuando se dice que el tipo de cambio es el que genera la inflación, ¿no? Sube el dólar, entonces suben los precios de los bienes importados, entonces sube la inflación. Bueno, acá hay algunas consideraciones. La primera es la misma de los paraguas. Es cierto que si sube el dólar, van a aumentar todos los precios que estaban definidos en dólares en la economía. Bueno, sí, claro, pero de vuelta, si no hay mayores cantidades de dinero, vas a pagar más por los importados y pagar menos por el resto, o comprarás menos importados, con lo cual deberán bajar en algún momento. ¿Sí? Ahora, otra cuestión adicional es, bueno, supongamos que está bien, la suba del dólar, bárbaro, pero cuando hablamos de la inflación, hablamos de un aumento sostenido del nivel de precio, es decir, este mes, el otro año, etc. Por ahí tenés un año en que sube el dólar, salta. Perfecto. ¿Algún efecto puede haber? Puede haber. Ahora es una cuestión puntual, ¿sí? Por ejemplo, cuando voló el dólar en el año 2001, en el 2002, que salimos de la convertibilidad, ok, el dólar subió el 300%, la inflación subió 40%, al otro año tenías 3%. Es decir, ¿el dólar generó inflación? Bueno, el dólar generó un salto del nivel de precio por una única vez. E igual la emisión monetaria fue 40% ese año, o sea que, ¿qué cosa determinó? Sí. Bien, ¿por qué digo esto? Porque por ahí a corto plazo es cierto, sí, suben los precios en dólares y el resto tarda en acomodarse, entonces puede que a corto plazo tengas un efecto, pero es una cuestión puntual. Si de repente sube el dólar un año, sube el dólar otro año, sube el dólar otro año, bueno, pero en realidad lo que está pasando es que el dólar es un resultado de la inflación, no es que es lo que ha causado la inflación, ¿sí? La emisión monetaria a la larga termina afectando todos los precios de la economía y el dólar es un bien más de la economía con un precio de mercado. Por tanto, tiende a subir cuando hay inflación. ¿Sí? Yendo a lo que está pasando hoy, porque obviamente yo diría que esta es una situación en donde vos tenés una muy fuerte suba del tipo de cambio que tiene que ver con cuestiones de oferta y demanda del dólar específicamente. O sea, acá venía mucho financiamiento internacional, venía una lluvia de dólares que se cortó, entonces el dólar se hizo muy escaso. Sube mucho, por tanto, todos los precios denominados en dólares que tienen que ver con el dólar, suben. Y a corto plazo el resto no ajusta, entonces tenés un aumento del nivel de precio. Pero es un shock de única vez. Si seguimos viendo inflación en los próximos años, no va a ser por el tema del dólar, sino que será por una cuestión de aumento de la oferta monetaria. Bien, la inflación es un fenómeno monetario. Una cosa, ¿el dólar, digamos, escasea o hay aumento de pesos? Hay aumento de pesos, pero el dólar está subiendo mucho más que el promedio general de los precios. Entonces hay una menor oferta de dólares de la que estaba prevista o de la que estaba viniendo. O sea que había realmente una fiesta de financiamiento internacional con la Argentina que hoy ya no está más. Por tanto, tiene que subir el dólar porque hoy no hay dólares. Es decir, si no hubiera nada de inflación en Argentina, por ahí el dólar habría venido constante y dado esta cuestión, tiene que subir el dólar y los precios suben pero menos. Bueno, la inflación es un fenómeno monetario. Ligado a esto está el sexto principio, creo que es, el quinto principio, que es, los controles de precios son remedios peores que la enfermedad. Y acá, digamos, yo quiero ser muy claro, si uno quiere destruir una economía, tiene que haber solo dos cosas. Dos cosas, es muy fácil. La primera es generar inflación, y la segunda es controlar precios. Ya está, ese es el caos de la economía. Sobre todo si hay mucha inflación y un extensísimo control de precios, ¿no? Como puede ser el caso de la economía venezolana. O sea, es también muy fácil de entender que cuando los precios se controlan,
se controlan y se ponen precios por debajo del nivel de libre mercado, obviamente. Pero cuando los precios están por debajo del nivel de libre mercado, la persona de compra dice, bueno, dame más. Mire, por ejemplo, la Sprite en el supermercado al que voy siempre está a 27 pesos, la Sprite de litro y medio, ¿sí? Vayan a cualquier kiosco y la Sprite más chica está más de 27 pesos. Bueno, cada vez que voy me compro 2 Sprite porque hay que estoquear. Bueno, ¿y por qué? Porque hay un control de precio. Pues el famoso precio cuidado. Entonces, la demanda, todo ser racional va a decir, quiero más de este bien. Y la oferta iba a decir, mirá, a estos precios se me dificulta producir. Así que algunos productores se van a ir del mercado, ¿sí? Entonces va a haber menos oferta, menos cantidades ofrecidas y mayores cantidades demandadas. Va a haber escasez. Ley básica de la economía. Si hay control del precio, hay escasez, ¿sí? Y si hay muchos controles de precios y mucha inflación, estás destruyendo la rentabilidad de las empresas. Van a cerrar todas. Y eso es lo que pasa, lo que pasaba en Argentina, porque hace 7 años que venimos con estancamiento económico, ¿sí? Ahora se han relajado los controles de precios y celebro que eso sea así. Pero en la economía venezolana estás en ese debacle económica producida por una sideral inflación, hiperinflación y controles de precios. No hay nada más horrible y dañino para una economía que eso. Y además, recordemos que no es solo una cuestión económica, sino moral, porque cuando vos controlas precios, estás interviniendo en eso que dijimos que eran los acuerdos voluntarios y las decisiones libres y las preferencias libres de las personas. Si los precios son altos, ¿será porque la gente así los valora o será porque son escasos? ¿Sí? Si vos te metés a controlar, distorsionás todo el sistema de información y vas en contra de esa libertad de interactuar que tiene o debería tener la gente. Bien, el sexto punto tiene que ver con una cuestión muy actual, coyuntural y de lo que está pasando hoy, ¿no? Que es, para todo liberal, el gasto público y los impuestos tienen que ser bajos, ¿sí? Y el presupuesto tiene que ser equilibrado. Entonces, claro, viene un kirchnerista y me dice, no, porque el gobierno neoliberal. Y yo le digo, mira, que hayan liberado precios, como cualquier país del mundo tiene precios liberados, porque cepo cambiario no tiene nadie, ¿sí? Cepo cambiario no tiene nadie, o sea, eso es normal, ¿sí? No hace de este gobierno un gobierno liberal o neoliberal o muy liberal. Si ves el gasto público en Argentina, está en alrededor del 40% del PBI. Y obviamente en el discurso se habla de, bueno, queremos ir hacia menos. Claro, pero eso no ha cambiado significativamente. Si ves el déficit fiscal que tiene este gobierno, es todavía más grande que el que dejó la gestión anterior. Y si ves los impuestos, ok, hubo baja de retenciones, muy bien. Hubo alguna baja en el impuesto a las ganancias, pero la presión tributaria sigue en niveles excesivamente altos. Los liberales queremos gasto público bajo principalmente por dos cuestiones. El gasto público tiene dos problemas, que son sus malos incentivos y su mala información. Los malos incentivos tienen que ver con algo que nos enseñaba Milton Friedman, que decía, hay 4 formas de gastar el dinero, ¿sí? Podés gastar tu dinero en vos mismo, ¿sí? Con lo cual vas a ser bastante cuidadoso con el gasto y a la vez vas a procurar sacar la máxima calidad de ese gasto. ¿Todo bien? Entonces vas a ser cuidadoso con tu gasto y vas a buscar el producto de mayor calidad, ¿sí? Bien, este es el primer tipo de gasto. La segunda forma de gastar el dinero es usar el dinero de otros en vos. ¿Y ahí qué va a pasar? Y bueno, voy a ser muy exigente con la calidad de lo que compre, pero voy a ser muy descuidado con el gasto. Es el ejemplo de la barra libre de un casamiento. El dinero de otros, ¿por qué terminan todos borrachos? Porque claro, estoy usando el dinero de otros, así que tomo todo lo que hay. Y más también, ¿no? O el tenedor libre, lo mismo, todo el mundo tenía intestado. Y claro, el dinero de otros es mío. ¿Sí? Y después hay otras dos formas. Que la tercera es, bueno, voy a gastar mi dinero en otros. Y ahí lo que voy a priorizar es gastar poquito, y la calidad no me va a preocupar tanto. O sea, pero entonces voy a ahí gastar poco, ahorro y tampoco me muero porque sea buena calidad. Claro, hay algunas consideraciones que
Si es una persona que querés mucho, seguramente sí, te preocupe la calidad, o por ahí gastes un poquito más, pero los incentivos están ahí. Exacto. Y la última manera de gastar es gastar el dinero de los demás en los demás. Y ahí es la peor combinación de todas, porque si es el dinero de los demás no lo cuido, o sea, me gasto cualquier fortuna. Y encima es en los demás, así que si es de pésima calidad, bueno, no me va a molestar mucho, ¿no? Mucho menos cuando estás allá arriba en las esferas gubernamentales y no tenés ni idea qué pasa en el pueblo que está a 1000 kilómetros de distancia, ¿no? Entonces el gobierno no puede salvar ese problema de incentivos que tiene a la hora de gastar. ¿Por qué hay tremenda corrupción y exceso de gasto en obra pública? Bueno, principalmente porque es el dinero de otros, ¿sí? Entonces saco de un bolsillo que nadie me reclama porque está muy disperso entre la sociedad quién pone qué impuesto, ¿sí? Y lo gasto en mi bolsillo. Entonces ahí el político combina las últimas dos formas de gastar. Gasta el dinero de los demás en otros y gasta el dinero de los demás en sí mismo. Porque para las campañas políticas, ¿sí? Y para algunos que otros favores es eso. Así que en ese sentido el gasto público siempre tiende a ser de inferior calidad que el gasto privado. Reduce la eficiencia de la economía y finalmente termina reduciendo el crecimiento. Hay estudios empíricos que demuestran que a mayor gasto público menor es el crecimiento de la economía. Pero esto está basado en esta idea, en esta teoría. La segunda cuestión obviamente tiene que ver con el problema de información. El problema de información es que, como decía Mises, lo que les venía contando, las empresas se rigen por el fin de lucro. Y en afán de incrementar el lucro, incrementan la eficiencia de sus negocios, ¿sí? Tratan de bajar los costos y aumentar los ingresos, de ganar más plata. Ahora el gobierno, cada vez que uno le dice usted debería bajar su gasto y aumentar sus ingresos, bueno, aumentar sus ingresos no se lo recomendamos en realidad, porque no queremos que aumenten los impuestos, pero dicen, no, pero ¿cómo que va? Nosotros no vamos a gestionar esto como si fuera una empresa. ¿Cómo vamos a gestionar el gobierno como si fuera una empresa? Acá el fin de lucro es mala palabra, y gastar más de lo que se gana está bien porque tiene que ir al fin social. Bueno, así es como queda la eficiencia del gasto público. Se gasta de más, se gasta mal, se gasta en cosas que no se necesitan, se hacen aeropuertos que no reciben aviones, ¿sí? Pueblos que no tienen gente, porque está bien derrochar la plata. Bueno, el gasto público tiene problemas de eficiencia, que reducen el crecimiento económico de la misma forma que lo reducen los impuestos. Los impuestos son una mochila para los individuos y para las empresas. Reducen el ingreso disponible y reducen las ganancias. Y cuando reducen las ganancias, la empresa dice, ¿para qué voy a trabajar? ¿Para qué voy a invertir en Argentina que me sacan el 35% de impuestos si en Irlanda me sacan el 12%? ¿A dónde voy a invertir? Bueno, más carga tributaria, menos inversión es menos crecimiento, es salarios más bajos y es mayor pobreza. Y por último está el tema del déficit fiscal. Si el gobierno gasta más de lo que gana, no tiene muchas formas de solucionar el tema. Si acude a la emisión monetaria, está estafando a todos los tenedores de pesos, porque la emisión monetaria a la larga va a generar inflación, y ese papelito que a mí me decía que me iba a comprar 10 chocolates, ahora veo que me compra 8 y ahora veo que me compra 7. Me estafaron. Yo tenía un contrato ahí que decía esto vale por tanto y después empieza a valer cada vez menos, ¿sí? Entonces, acudir a la solución inflacionista defrauda a todos los que usan los pesos. Otra forma en la que se puede, vía a la que se puede acudir para resolver el déficit fiscal es el endeudamiento, ¿sí? Pero el endeudamiento, estamos viendo las cuestiones que genera. Cuando la deuda se vuelve difícil de pagar, empieza la incertidumbre. ¿Por qué? Porque recordemos que el gobierno tiene el monopolio de la fuerza. El gobierno es el único facultado en el país para gravar a la gente, para cobrarle impuestos, ¿sí? Para determinar las reglas. Entonces, ¿qué termina pasando cuando la deuda se vuelve impagable? Te suben los impuestos, cobran algún impuesto de emergencia, ¿sí? Algún impuesto a la ganancia de emergencia, ¿sí? Estatizan alguna empresa, ¿sí? Como la estatización de las CFJP, no había plata ahí, bueno, ya estatizamos las CFJP. Empiezan a temblar los derechos de propiedad, ¿sí? Tiemblan los derechos de propiedad, crece la incertidumbre,
¿Y qué crece? Bueno, el riesgo país, el dólar. O, ¿qué otra cosa puede pasar? Que alegremente el gobierno diga no pago la deuda. Y no pagar la deuda implica estafar, implica violar contratos, implica violar derechos de propiedad. Porque yo invertí, yo ahorré, presté, y si yo presto me dijiste que me ibas a devolver y que encima me ibas a pagar una tasa de interés. Si no me pagas la deuda, me estás defraudando. Se violan y se caen los derechos de propiedad. Entonces, para cerrar este punto, el gasto público y los impuestos destrozan la eficiencia económica y el déficit fiscal destroza la certidumbre y la previsibilidad de la economía, ¿sí? Son armas letales, ¿sí?, que el liberalismo económico sostiene que tienen que erradicarse. El presupuesto tiene que ser equilibrado para evitar esta incertidumbre y gasto público y impuestos tienen que ser bajos para que la economía sea lo más eficiente posible. Bien, últimos principios. Voy a dar a acelerar porque me voy a extender si no demasiado, pero este me encanta, que es: el mercado produce y distribuye, no hace falta la redistribución. ¿Y a qué voy acá? A la cuestión de la igualdad, ¿no? Muchas veces algunos dicen, bueno, es verdad que el capitalismo produce y genera riqueza. Hasta Marx lo reconoció eso, hasta Piketty lo reconoce hoy. Teresa Piketty dice, el poder de compra de los trabajadores se ha multiplicado por 10 en los últimos 50 años, gracias al desarrollo de la globalización y del capitalismo. Pero qué mal distribuida está la riqueza en este mundo. El gobierno tiene que meterse, cobrar impuestos a los ricos, subsidiar a los pobres, hacer ingresos básicos universales, dar esto público, esto otro. Bien, está mal. Es un concepto erróneo, porque el mercado, así como produce, también distribuye. Dos personas que crean riqueza, en cualquier cosa que lo crean, a la hora de intercambiar, están redistribuyendo esa riqueza. Yo creé una riqueza, produzco vinos y vos creaste otra riqueza, producís quesos. Lo intercambiamos y ahora vos tenés un determinado stock de riqueza y yo tengo otro, ¿sí? Son los contratos voluntarios. Y las personas muy ricas son muy ricas porque es el premio que la sociedad les da por ofrecer un bien y un servicio de calidad. Pero eso es una distribución que hace el propio mercado. Usted es muy rico porque el mercado decidió voluntariamente asignar la riqueza a vos. Ahora, qué curioso, ¿no? Hay un análisis de un economista muy famoso llamado Nordhaus que dice, bueno, estos genios de la tecnología, ¿no?, los innovadores de la historia, sin duda que son muy ricos, se han hecho ricos. Pero ¿cuál es la riqueza que le han dado a la sociedad? Porque, como les digo, Bill Gates claramente es multimegamillonario. ¿Pero por qué? Porque algo le dio a la sociedad que la sociedad le dio a cambio. Recuerden, contratos voluntarios. Y él dice, de toda la riqueza social que esa innovación genera, el innovador se queda con el 2,2%. Así que fíjense lo grande que es esa riqueza para todos que da, que estos megamillonarios solo se quedan con el 2,2% de esa riqueza que generan. Pero es extraordinaria esa riqueza que generan, porque ¿cuánta riqueza genera, cuánta prosperidad genera que una computadora pase de valer $10.000 a valer solo 1.000 o a valer solo 500? Y todos de repente somos increíblemente más productivos porque ahora podemos acceder a esa herramienta que facilita nuestra comunicación y nuestra productividad. Es extraordinario. Es por eso que los ricos son ricos en una economía libre. Y una cosa más es que a veces cuando sacamos la foto de la desigualdad nos olvidamos de la película. Sacamos la foto y decimos, bueno, Bill Gates y todos estos ricos tienen 70 veces más que los más pobres. Bueno, Herbert Gruber, un economista de Canadá, dijo, yo quiero ver cómo se mueve esa foto. Y agarró y dijo, bueno, ¿cuál era la foto en 1999? ¿Quiénes estaban arriba? ¿Quiénes estaban abajo? ¿Y cuál era la foto en 2009? Con datos fiscales a los que él tuvo acceso y veía los ingresos y los patrimonios de las personas. ¿Y qué identificó? Que entre 1999 y 2009, 87% de las personas que estaban en el nivel más bajo de ingresos de Canadá, 87%, se habían ido a otros niveles de ingresos, había aumentado su ingreso. Y 21%, 2 de cada 10, habían pasado de ser de los más pobres del país a los más ricos del país.
Entonces, ¿cuál es el problema con la desigualdad si es que hay movilidad social? O sea, hay una película que vi hace poco, que es la historia de Alan Turing. La película no me acuerdo cómo se llama. Código Enigma. Y Alan Turing era un genio de las matemáticas, un genio de la computación, un pionero absolutamente de todas las cuestiones que hoy vemos, ¿no? De la máquina, como la máquina era inteligente. Pero Alan Turing era homosexual en una Inglaterra que penaba la homosexualidad. Y eso le truncó la carrera. Entonces, eso le impidió subir, como habría subido si hubiera sido premiado su genio en un mercado libre, ¿sí? Entonces, en la medida que haya esa posibilidad de movilidad social ascendente o descendente, porque también tenés que ser responsable de tus fracasos, no habría problemas con la desigualdad. Pero obviamente, si vivimos en una sociedad estamental que a algunos por ley les impide subir, o a algunos por ley les impide bajar, porque les asigna privilegios, entonces sí, por supuesto que nos vamos a revolucionar contra eso. Pero esa no es la idea del libre mercado, y así no es como funcionan las cosas en los países libres. En los países libres, o mayormente libres, existe la movilidad social. Y si hay desigualdad social, mientras sea, desigualdad en ingresos, mientras sea producto de las elecciones libres de las personas, está bien que así sea. Porque se premia a los que trabajan, a los que crean, a los que innovan, y eso también es un incentivo para seguir y crecer. Bien, en línea con esto paso con el octavo principio, que es: el capitalismo es el mejor sistema para reducir la pobreza, ¿sí? Es la mejor receta contra la pobreza. Eso es muy sencillo, o sea, hay un gráfico que muestra que en el año 1820, 94% de la población estaba por debajo de lo que hoy llamaríamos una línea de pobreza. En el año 2015, ese número había caído de 10%, ¿sí? ¿Y qué pasó en esa época? Apareció el capitalismo, abandonamos las reglas mercantiles, apareció la revolución industrial, limitamos la capacidad de emitir dinero de los gobiernos, porque se empezó a respetar el patrón oro, dejó de haber saqueo inflacionista, como había habido antes, previamente, y se limitó la capacidad del gobierno de poner impuestos, y se abrieron en general las economías al comercio mundial. Eso redujo notablemente la pobreza. ¿Y por qué? El capitalismo básicamente es un sistema que está basado en el derecho de propiedad privada. Y yo soy el dueño de mi casa, soy el más interesado en que mi casa no se caiga. Ahora, si yo no soy el dueño de mi casa, en cualquier momento puede venir alguien y decirme te vas. Y yo no puedo decir no, pero yo soy el dueño. Entonces, porque no hay papeles, entonces me sacan. Entonces, ¿qué incentivo voy a tener en ese contexto de mejorar mi casa, invertir, etcétera? Poco. En cambio, si soy dueño, hay mucho incentivo, están asegurados mis derechos de propiedad y yo sé que voy a ganar el fruto de mi inversión. Entonces invierto, entonces creo, produzco, hago empresas gigantes, multinacionales o chiquitas, lo que sea, pero aparece el incentivo a producir. Y eso fue la revolución de esa época, de esos 1800. Y de ahí es que la prosperidad en el mundo no ha parado de crecer. Así que no hay receta mejor contra la pobreza que tener una economía libre, abierta al mundo, con bajos impuestos, ¿sí? Con derechos de propiedad garantizados. Últimos dos puntos. El bienestar individual no es enemigo del bienestar social, planteo, y ahí ¿a qué me estoy refiriendo? A esa famosa parábola de Adam Smith, o metáfora de Adam Smith, donde decía: no es por la benevolencia del carnicero, del panadero o del cervecero que hoy recibimos nuestro alimento, sino por atención a su propio interés. Hace poco leía de vuelta a Adam Smith, pero en la teoría de los sentimientos morales. Y una frase me pareció muy polémica, porque en un momento Adam Smith en ese libro dice algo así como que la perfección del hombre era abandonar sus intereses egoístas y sacrificarlos en pos de un interés general. Adam Smith, después me decís lo del carnicero, ¿cómo puede ser esto? Entonces empieza a elaborar sobre eso, y después llega a una conclusión que es: bueno, pero toda esta perfección en realidad se la dejamos al mundo de los cielos. Y en realidad cuando vamos a lo terrenal, el hombre tiene que ocuparse de sí mismo, de su familia y de su entorno cercano. Interesante resolución, ¿no?, de la paradoja. Los aspectos terrenales vuelve a primar esto. Y después, varios años más tarde, escriben
en La riqueza de las naciones esta idea de que el interés individual no es contra los intereses sociales. Pero siempre tiene que ser la aclaración. Smith tiene razón, pero todo depende de las instituciones en donde ese interés individual se mueva. Y eso me lleva al último punto del liberalismo económico en 10 principios, que es: las instituciones importan. Las instituciones importan. Acemoglu y Robinson publicaron un libro llamado Why Nations Fail, ¿por qué las naciones caen o fracasan?, en donde planteaban que había dos tipos de instituciones: las extractivas y las inclusivas, siendo las segundas las que aseguraban derechos de propiedad, estimulaban la innovación y la producción y la inversión, ¿sí? Mientras que las otras privilegiaban los intereses de una élite que lo único que quiere es servirse de sus ciudadanos. Entonces, en esas segundas, en ese tipo de instituciones extractivas, es donde encontramos que el interés individual es contrario al interés social. Porque en ese tipo de instituciones tenemos, por ejemplo, al empresario que le dice al político: bueno, poneme una barrera proteccionista a determinado bien. Y claro, el empresario actúa en su propio interés. Es legítimo desde el punto de vista de entenderlo, su búsqueda del beneficio personal. Y al político también lo podemos llegar a entender, porque por ahí el empresario le dice: ya, si vos me levantás la barrera proteccionista, voy a hacer un aporte para tu campaña. O voy a convencer a mi grupo fabril y a mi cámara empresaria de que todos los empleados te voten a vos. Los entendemos, pero también nos damos cuenta de que en esa relación voluntaria hay un tercero perjudicado, que es la gran masa de los consumidores. Y así el empresario y el gobernante, el político, se transforman en una clase extractiva, que se sirve de sacarle a los demás. Pagamos precios carísimos porque tenemos economía cerrada. Y el interés individual choca con el interés social porque las instituciones así lo determinan. En instituciones liberales que respetan el derecho de la propiedad, el rule of law, y algo que la Fundación Libertad y Progreso mira año tras año en su índice de calidad institucional, ¿sí?, en las instituciones que mejor institucionalidad tienen, hay una tendencia a que el interés individual termine redundando en un bien social. De hecho, los mejores países en instituciones son los países donde mejor se vive, mejor ingreso per cápita tienen y realmente tienen eliminada la pobreza. Tan eliminada la tienen que utilizan datos para medir la pobreza, que en realidad lo único que hacen es decir: bueno, si te vas muy para abajo de un ingreso medio, sos pobre, pero no quiere decir que esa persona viva mal. Si esa persona tiene comodidades, seguramente tenga auto, no pasa frío, come, tiene trabajo, etc. Solo que en una escala, entre todos, ganan algo menos. Así que bueno, esos son mis 10 principios del liberalismo.